ayudando esta tarde. Podamos escuchar su voz, podamos salir bendecidos, que Dios nos hable, que Dios nos ayude, amén. Es que ayúdenme a orar. Dios poderoso, Padre Santo, en el nombre de Jesús, le damos las gracias a usted, Padre Santo, porque usted es quien ha hecho esta obra grande, esta obra maravillosa en medio de nosotros, Señor. Usted, mi Señor, se cruzó en nuestras vidas. Usted, Señor, nos puso enfrente un nuevo plano, una nueva vida, otra esperanza, Señor. Nos sacó del pecado, nos perdonó, nos restauró y nos está llevando, mi Padre Santo, a una vida en donde usted es quien manda, en donde su voluntad es quien nos protege, en donde estamos seguros, bendito Dios. Ayúdenos a seguir avanzando, ayúdenos, Señor, a seguir creciendo, ayúdenos, Padre Santo, a seguir estando en obediencia a su santo nombre, en obediencia a su palabra. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Bendíganos, Señor, para que su palabra, mi Dios, nos esté transformando. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues quiero empezar este mensaje haciendo una reflexión. El día de la marcha que estuvimos ahí en Sochi, pues de repente nos deteníamos y dábamos testimonios y hablábamos con la gente. Y entonces, en uno de los puntos de evangelismo, me acerqué a un herrero o aluminiero, no sé cómo se diga, y estaba ahí él sentado con su esposa ahí en su negocio, y le di una invitación, estaba explicando que quiénes éramos, a qué lo invitábamos, que conociera a Dios. Y entonces como que me empezó a escuchar y me dio confianza de compartirles un poco más. Y como tenía ahí sus puertas de herrería, yo le dije, mira, lo más real que hay en el mundo es Dios. Y le dije, estas puertas que tienes aquí, pues tú las puedes instalar, pero al paso de los años, al paso del tiempo, se van a deteriorar, se van a acabar y las vamos a tener que cambiar. Entonces, quiero imaginarnos, por ejemplo, ¿has visto esos carros que les dan el cristalazo? ¿Qué les ponen mientras? Un plástico, ¿no? Entonces tú podrías decir, ¿ese carro tiene su ventana puesta? Pues tiene un parche, a lo mejor para que no les entre la lluvia, tal vez, pero ventana a ventana, pues como que no es, ¿no? O sea, se tapó, pero no es real que tiene una ventana. Y entonces a este señor, cuando yo le decía esto, le decía, mira, las puertas que tienes aquí no son tan reales como la realidad de Dios. ¿Por qué no es ventana esa ventana o ese plástico? Pues porque se va a acabar. Imagínate que alguien en lugar de un plástico le ponga un periódico. ¿Va a decir, mi carro tiene ventana? No, no tiene ventana. Tiene algo que medio quiere suplir eso, pero no es verdad que tiene una ventana. ¿Pero por qué decimos que no es verdad? Porque se acaba, se deteriora muy rápido. Y entonces las puertas estas que ya eran de metal, pudiéramos pensar, no, esta puerta sí es real porque va a durar, ¿cuánto, hermano? ¿100 años? ¿Quién sabe si 100 años? Ponle tú ya, exagerarle, 200 años va a durar una puerta, no es cierto. En 200 años esa puerta va a estar totalmente deshecha. Comparado, entonces decimos que es real por el tiempo que está durando, por la eficiencia del objeto. Pero Dios, hermano, en 200 años va a seguir siendo Dios poderoso, va a seguir siendo Dios grande, va a seguir siendo Dios que nos ama. Desde hace más de 2000 años Jesucristo vino a este mundo y sigue vigente sus palabras, sigue vigente su enseñanza. El poder de Dios no ha disminuido. El poder de Dios sigue igual porque Dios no cambia. Lo más real que existe en este mundo es Dios. Aleluya. Y con esto en mente vamos a empezar a compartir la palabra de Dios. Ayúdenme abriendo sus Biblias. En el Salmo 145, Salmo 145, versículo 18. ¿Están de acuerdo conmigo que lo más real que existe en este mundo es Dios? Amén. Salmo 145, versículo 18 dice ahí, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Esta escritura la compartimos también el viernes y quiero que la podamos entender, es como el inicio apenas de introducción, pero dice ahí a todos los que le invocan, pero de veras.
no a los que hacemos la finta de que lo invocamos, a los que cerramos los ojos, sino a los que le invocan de veras, de verdad. Entonces, haciendo la analogía de la reflexión esta que teníamos, ¿no? Este carro tiene una ventana de veras, pues habrá que ver si es de veras esa ventana, o tendríamos que pensar en que es choro, no es verdad. Si es una ventana de periódico, no es de veras, no tiene ventana, no nos engañemos. No estamos invocando a Dios de verdad, o sí lo estamos invocando a Dios de verdad. ¿Cuáles son los resultados de invocar a Dios? Ok, comparemos con la ventana. ¿Cuáles son los resultados de tener un pedazo de periódico allí o una ventana de manera real? Cuando venga la lluvia, el periódico no va a funcionar para nada. Cuando venga el viento, cuando alguien nada más toque así la ventana de papel, ya la va a romper. Entonces, ¿qué está pasando con tu relación con Dios? ¿Qué tan eficiente está siendo? ¿Qué tan efectiva está siendo esa relación con Dios que aguanta la tempestad, que aguanta los golpes o que al primer empujoncito ya se está rompiendo? Entonces, ¿tenemos una búsqueda de Dios real o no es real? Y entonces, la segunda escritura que quiero que leamos esta tarde está en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3, 18. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, no amemos la palabra, perdón, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Vuelvo a leer, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿A qué nos está llamando Dios? A que no finjamos, sino a que sea real lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahorita en este lugar, porque habrá quien ya le dio sueño y le vale y dice: total, ya me dio sueño, pues ni modo pues me desvelé, trabajé o lo que sea. O si dices: ya me dio sueño ahorita, pues por ejemplo, ya vi que unos hermanos se acercaron a la puerta, ¿no? Pues me voy para acá para que si me da el sueño, pues me despierte el aire, o me levanto y tomo agua, o me estoy de pie. Pero entonces la pregunta es: ¿amas la palabra de verdad o nomás de dicho? ¿Te relacionas con Dios de verdad o nomás haces al cuento que lo estás haciendo? Es chistoso que dice de lengua, ¿no? Porque en el mundo también se dice algo así, ¿no? ¿Cómo es el dicho? De lengua me como un taco, ¿no? Si tú nomás dices, pues dirás, pero dice aquí no de lengua, sino, pero no solo de verdad. ¿Qué dice ahí? ¿Qué más dice? Hay otra palabra ahí. De hechos reales, de hechos verdaderos. Entonces, en la medida en que tú y yo estamos amando a Dios, en la medida en que tú y yo estamos buscando a Dios, tiene que haber un hecho, tiene que haber una consecuencia, pero ese hecho tiene que ser real. Tiene que ser real en nuestras vidas, en la manera en la que estamos buscando a Dios. Tiene que ser real en nuestras vidas, la manera en la que lo estamos amando, en la manera en la que nos estamos involucrando y creyéndole a nuestro Señor. Si Dios es lo más real que existe en este mundo, no tendría que ser a lo que más le dediquemos a Dios. Más que todo, no tendríamos que ser unos devoradores de la palabra de Dios, que todo el tiempo estemos queriendo leer y leer y leer más. No tendríamos que estar buscando tiempos para orar y orar y orar más. No tendríamos que estar teniendo un ardor en nuestro corazón de que nos falta más, que no ha sido suficiente con ir a la iglesia los domingos. No esperarnos a que, digo, mañana va a ser lunes y dices: bueno, pues hoy lunes, hoy no hay servicio, hoy no hay iglesia, pues me espero. No, en nuestro corazón tendría que haber un ardor y decir: ok, Señor, hoy no hay reunión de iglesia, pero hoy yo quiero seguir estando en tu presencia. Hoy yo quiero seguir estándote, buscándote otra vez. Porque lo de ayer, pues fue ayer, pero hoy, ¿a poco hoy no tienes una bendición para mí, Señor? Y si así lo hacemos,
vamos a empezar a permanecer en Dios. Pero permanecer de verdad, que nuestros hechos nos lleven a permanecer en Dios de manera real, hermano. ¿Qué clase de relación tienes tú con Dios? ¿Una relación de periódico, de ventana de periódico? ¿O una relación de ventana ya hasta con de estas blindadas, ¿no? Ya no normal, de ventana normal, sino de que no las puedes romper con un martillo nada más. ¿Cómo estamos relacionándonos con Dios? ¿Cómo nos está interesando conocer a Dios? ¿De hechos reales o nomás de lengua, como dice la Escritura? Si nada más es de palabra, estamos en un peligro de engaño. Y lo grave del engaño es que creemos que estamos bien y no nos defendemos. Porque si no hay engaño, si nos damos cuenta y decimos, no, es que sí la estoy regando, en lugar de buscar más a Dios, en lugar de leer más para conocer a Dios, estoy perdiendo el tiempo. Entonces no hay engaño, te das cuenta de la verdad y haces algo para defenderte y salir de esa condición. Pero si estás caído en el engaño, si estamos en el hoyo de estar ciegos, decimos, estoy bien porque ya fui a la iglesia. No soy grosero o no soy pecador como los que hoy no vinieron aquí. Y el pastor dijo, hay un montón de vasillas vacías, yo no soy silla vacía, o yo sí vine, entonces pónganme a mi estrellita en la frente porque no soy de los que no aman a Dios, yo sí amo a Dios, por eso estoy acá. Ok, estar acá es parte de amar a Dios, pero no es suficiente estar aquí. ¿Se entiende? Hay gente, por ejemplo, que ahorita ya perdió el hilo y ya sabe dónde anda en su mente, pues, ¿no? Por ejemplo. Pero podemos recuperar y decir, a ver, Señor, ya, a ver, 2, 3 cachetadas, me voy a despabilar. Quiero entender lo que está, lo que me quieres decir, Señor. Quiero, a ver, retomar. Y entonces hay una acción, hay un hecho real de que estás buscando a Dios, de que te interesa permanecer en la palabra de Dios. ¿Ok? Sigamos leyendo la escritura. Vamos a leer ahora Isaías 40. Isaías 40, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En otras palabras dice, todo lo que hay en este mundo, pues tiene su inicio y tiene su fin, caduca. Pero la palabra de Dios, esa permanece. Pero ¿hasta cuándo permanece la palabra de nuestro Señor? Dice, para siempre. Es decir, la palabra de Dios no es afectada por el tiempo, sigue siendo vigente, sigue siendo real. Dice, permanece para siempre. Tú y yo experimentamos entonces una permanencia para siempre si guardamos la palabra de Dios, si la buscamos de verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es lo real. La palabra de Dios es lo que permanece. Y para poder permanecer tú y yo, pues necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Y entonces necesitamos poner mucha atención a conocer la palabra de Dios de ida y vuelta. No para conocerla por conocerla, sino para poder permanecer en los planes de Dios. Porque si no, el corazón se enfría. Hay predicaciones que uno recibe y dice, sí, Señor, lo que tengo que hacer en mi vida es esto o es aquello, o ya voy a dejar de hacer lo otro. Pero como decía el pastor en la mañana, es difícil permanecer en esa decisión que hacemos un día. Pero si nosotros nos acercamos a Dios y nos alimentamos de su palabra, Él nos da lo necesario para permanecer.
para que no solamente ese día estemos convencidos de que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, sino que al día siguiente otra vez recibimos fuerza, recibimos alimento y nos mantenemos fuertes. Hoy comimos, ¿a poco no? Entonces mañana ya no vamos a comer. No, ¿verdad? Bueno, a menos que hayas decidido en tu corazón ayunar el día de mañana, pero el día de mañana estamos planeando comer. Bueno, no solo comer, también desayunar, ¿a poco no? Y en la noche, pues ni modo que no cenemos o cómo está el asunto, ¿no? Pero de la palabra de Dios, ¿qué? ¿Ya hicimos planes para mañana? Es natural para nosotros decir, ok, hoy recibí palabra de Dios, pero mañana, pues mañana, ¿qué voy a hacer? Pues, o ya no hay hambre de la palabra de Dios. Mira, hermano, aunque no haya hambre, necesitamos alimentarnos, porque si no nos alimentamos, nos debilitamos. Y si nos debilitamos, pues no permanecemos. O sea, los niños, ¿a poco le preguntas al niño, hijito, ¿quieres comer tus verduritas? Y dice el niño, no, pues yo lo que quiero son dulces. Ah, bueno, ahí está el dulce, mijito. ¿Sí hacemos eso? No. Le decimos, cómete tus verduras y si te las terminas, a lo mejor tal vez habrá la posibilidad de que considere pensar en que un dulce. Pero si no te las terminas, claro que no hay nada de dulce, ¿no? No le preguntamos al niño, le damos lo que él necesita para que crezca de manera sana, para que cuando venga el tiempo de frío o cuando venga el tiempo de aire y que la enfermedad y no sé qué, no se enferme, que tenga un cuerpo sano, fuerte, resistente. No es porque lo quiera, sino porque es lo que necesita para permanecer sano. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para permanecer salvos, porque de otra manera, si no nos alimentamos de manera continua de lo que permanece para siempre, que es la palabra de Dios, pues nos debilitamos, nos enfriamos y decimos, creo que no era para tanto, y bueno, pues sí, le voy a echar ganitas, pero pues después de que termine de hacer a tantas otras cosas, es decir, invirtiendo en lo que no es real, invirtiendo en lo que no dura, invirtiendo en lo que no sirve y dejando a Dios de lado porque no vale tanto la pena o porque quién sabe qué ideas tenemos. No, hermano, no nos equivoquemos. Todo lo que está en este mundo tiene un inicio y tiene un fin, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y tenemos que tomar acciones claras y concisas al respecto de cómo estamos buscando a Dios en nuestras vidas para que podamos permanecer de manera real, de verdad, para que aprendamos a buscar a Dios, pero de verdad. Porque de algún modo tú y yo creemos que buscamos a Dios y no nos autocalificamos o no nos describimos a nosotros mismos como alguien que no busca a Dios. Pero la pregunta es, ¿y es verdad? ¿Lo estás buscando de verdad? ¿Te estás alimentando diario al menos en su escritura o en su lectura? ¿O cómo nos estamos relacionando con Dios? ¿Cómo lo estamos buscando? ¿De mentiritas o de lengua? Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1:24. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor, otra vez dice, permanece para siempre. Dice, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. No solo la hierba, sino también nosotros, dice, ¿no? Dice, toda carne, es decir, nosotros, es como la hierba. Tiene un momento en el que crece, en el que florece, dice, pero pues luego la hierba se seca y luego la flor se cae, se acaba la gloria del hombre. Pero lo que no se acaba es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está accesible a nosotros para alimentarnos, para darnos vida, para permanecer en Cristo.
No es que si leemos la Biblia no nos vamos a morir, no, no está hablando de eso, sino que dice que lo que dice es que su palabra permanece para siempre. Nos llenamos de su palabra y vamos a permanecer. ¿Pero de qué habla? En dónde vamos a permanecer tú y yo? Si en este mundo morimos, entonces ¿de qué habla? ¿De cuál eternidad? ¿De cuál? No, no te entiendo. Del cielo, de la vida eterna, de la salvación. Esa es la obra de Jesucristo, ¿no? Jesucristo vino a este mundo a morir en la cruz, no para que no muriéramos nosotros en este mundo, sino para que nuestros pecados fueran limpios y después de estar limpios y justos delante de Dios, pudiéramos tener acceso al Padre. Pero al Padre no solamente en este tiempo, sino al Padre en la eternidad. Porque nuestra vida no es ahora. Nuestro movernos no es para este tiempo. Nuestra vida es para planes futuros, pero en la eternidad, al lado de Dios, en su presencia, en el cielo, en una obra poderosa allá. O sea, el Señor ahorita nomás nos está preparando, nos está alistando para lo verdadero, no para lo de mentiras. Oye, hermano, esto se va a acabar. Este tiempo es pequeño. No estamos para vivir el hoy, el ahora. Estamos viviendo para prepararnos para la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, para prepararnos para lo eterno, para prepararnos para lo real, hermano. Las ventanas de periódicos se rompen. Dios quiere ponernos una cosa fuerte, una cosa real, pero tenemos que permanecer. Pero ¿cómo vamos a permanecer? Con la palabra de Dios en nuestras vidas. Que no sea la palabra de Dios que está escrita y en un libro que nada más se abre cada 8 días, sino que la palabra de Dios tiene que ser nuestra guía. De ahí que el Espíritu Santo lo necesitamos con urgencia, que nos llene. Porque si no somos llenos del Espíritu Santo, lo que nos va a guiar es nuestra carne. ¿Cuál carne? La que se marchita, la carne que se corrompe, la carne que aunque florezca, esa flor se cae. Necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. No importa qué. No importa quiénes seamos, no importa cuántos años tenemos, no importa si estudiamos o no estudiamos, no importa en dónde trabajamos, no importa a qué nos dedicamos. Lo más importante para nuestras vidas es permanecer en Dios, la guía del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Tú crees que Jesucristo viviría tu vida como la estás viviendo tú? ¿O hay ajustes que hacer? Porque Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Entonces piensa, si el Espíritu Santo nos llena, es como si Jesucristo viviera nuestras vidas, porque los dos son Dios. Y entonces, llenos del Espíritu Santo, buscando la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros, buscando que su palabra nos guíe. Dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, si la palabra de Dios está en nosotros, si nosotros le creemos a Dios y Él es nuestra guía, es como si Jesucristo mismo viviera nuestras vidas, como si estuviera ahí al ladito nuestro y nos diría: no, hay problemas por esto, por lo otro y aquí, mejor vámonos por acá. Y entonces le creemos a Dios y avanzamos en la dirección en la que nuestro Señor la haría. No que nos invada y que nos quite nuestra mente y que no nos deje pensar. Claro que no, eso no hace Dios. Lo que Dios hace es que nos muestra el camino del bien y el camino del mal. Y nos dice: yo te aconsejo que sigas el camino del bien, pero toma tu decisión finalmente. Cada uno de nosotros va a ser un veredicto de este mensaje y de todos los que hemos escuchado, y va a actuar en consecuencia diciendo: lo voy a volver a olvidar. O no, esa palabra la tengo que tomar y no se me tiene que olvidar. Y la voy a apuntar aquí en mi cuaderno y le voy a poner un marco de otro color y mañana voy a revisar mi cuaderno porque esto es importante. O sea, pones atención. ¿Te acuerdas cómo estudiábamos cuando íbamos a la escuela? Que de repente decía el maestro: esto viene en el examen. Entonces, ¿cómo reaccionabas tú? A copiarlo textual, ¿no? Y si le ponía coma, coma. Y si lo ponía con mayúscula, la siguiente letra, mayúscula. Y si hacía faltas de ortografía, copiabas la falta de ortografía porque esto viene en el examen. ¿A poco no?
¿Pero por qué? Pues porque queríamos pasar el examen, porque dice, esto es importante, ¿no? A eso le voy a poner mucha atención. Hermano, Dios es lo más importante. A Dios es a quien le tenemos que poner en extrema atención lo que nos dice. No es que vaya a haber un examen y si lo pasamos nos vamos al cielo y si lo reprobamos nos vamos al infierno, no, porque es por gracia, la gracia de Dios. Pero es porque qué tanto es real que estamos buscando a Dios. Es porque tanto es real que estamos permaneciendo en Él. Es que tanto, qué tan real su palabra es nuestra ya. Qué tanto le creemos a Dios. Qué tanto lo amamos. O qué tanto nomás decimos que lo hacemos y no actuamos en consecuencia de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2. En el versículo 15. Dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A ver, nos detenemos tantito. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Es decir, la necesidad de su amor está suplida por otra situación, por otra circunstancia, pero no suplida por Dios. ¿Pero por qué no va a estar suplida por Dios? Pues porque no permanecemos en Él, porque no lo conocemos, porque no lo buscamos. Pero entonces dice, no améis al mundo, no ames lo que no sirve, no ames lo que es falso, sino que nuestro amor tiene que estar suplido en Dios, dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que el mundo ofrece no viene del Padre. El Padre nos ofrece cosas distintas a las que nos ofrece el mundo. Y luego dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es la que permanece para siempre. El pastor decía en la mañana que orar era alinearnos a la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios y ponernos en línea con esa voluntad. Claro que si estamos en la voluntad de Dios vamos a poder permanecer, porque la voluntad de Dios es que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Dice, y algunos tienen por tardanza, pero no, es que Dios nos está esperando. Nos sigue esperando, esa es la voluntad de Dios. Tú y yo, hermano, necesitamos dejar de amar al mundo, dejar de recibir nuestra valía del mundo, dejar de ponerle atención a las cosas que el mundo nos ofrece para ahora volcarnos completamente a lo que Dios es. Y claro que hay necesidades en este mundo, pero nuestro Señor promete suplir cada una de ellas, ¿no? ¿Cómo dice la Escritura? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice ¿qué? Y todo lo demás se nos dará por añadidura. O sea, Dios no miente. Dios es verdadero. La palabra de Dios permanece para siempre. Su voluntad permanece para siempre. Y entonces tenemos dos opciones, creerle a Dios o no creerle a Dios. Y si creemos a Dios y queremos permanecer en Él, pues tenemos que sacar nuestro corazón del mundo y entregárselo a Dios. Buscar que Él nos guíe por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, por medio de alinearnos a la voluntad de Dios. De esa manera permanecemos en Cristo, permanecemos en Dios, no solamente ahora, sino hasta la eternidad, porque además no tenemos que perder de vista la meta. La meta es el cielo, hermano. La meta es la voluntad de Dios. La meta es la eternidad con Él. Ahora es poco. Ahora me atrevo a decir, ahorita es falso, porque ahorita va a durar
¿Cuánto tiempo crees que nos queda de vida, hermano? Al más joven, ¿quién es el más chiquito? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene tu hija, hermana Marta? 5. A lo mejor es el más. No, el Dieguito todavía está más chiquito. ¿Cuántos tiene el Dieguito? ¿2.5? 2.5. ¿Cuántos años le quedarán de vida al Dieguito? 2.5. ¿90? No, creo, 90, la esperanza es de 80, ¿no? Bueno, pongan ustedes que al Dieguito, que el más chiquito, que le quedan 90 años. 90 años, hermano. Entonces dices, ay, 90 años. La UNAM tiene más de 90 años. Tiene 100 y cacho años, ya no sé cuántos tiene. Ya cumplió más de 100 años. Bueno, 90 años. En 90 años, hermano, nadie de los que estamos aquí va a estar vivo. Nadie de los que estamos aquí vamos a estar vivos dentro de 90 años. ¿Serán muchos 90 años? Pues a lo mejor para vidas humanas, no lo sé, ni siquiera sé si para los humanos sean muchos 90 años. Yo creo que es poco. Y cuando lo comparamos con lo eterno, ¿cuántos serán 90 años comparado con lo eterno? Nada, nada, pero de verdad nada. Y ahorita, en esto que es nada, estamos volcando nuestro amor hacia la nada. O ahorita estamos volcando nuestro amor hacia lo eterno, hacia lo verdadero, hacia lo real, permaneciendo en Dios. ¿Cuál es el problema que tienes en tu vida que no te deja dormir? Es nada. Porque de aquí a 90 años ya no va a estar ese problema porque ni tú vas a estar. Hermano, necesitamos voltear a ver a Dios, voltear a ver su palabra y sus promesas y su amor. Y no acongojarnos de lo que hay en este mundo y sus preocupaciones y sus pleitos y sus broncas. Son nada. La verdad está allá en lo eterno con Cristo. Y Él vino a este mundo a perdonar nuestros pecados y a darnos la oportunidad de participar de esa eternidad. No importa qué. Él quiere restaurarnos, presentarnos delante de su Padre limpios de pecado, pero necesitamos permanecer en Él. Hoy nos perdona. Hoy recibimos su salvación, hoy estamos llenos de gozo por ese milagro que hace en nuestras vidas, y al día siguiente, ¿qué hacemos? Porque si nos olvidamos de Él, perdemos nuestra salvación. No permanecemos salvos. Pero para poder permanecer en Cristo, estamos leyendo, necesitamos leer su palabra, necesitamos buscar su guía, necesitamos sacar nuestro corazón del mundo y entregárselo a Dios. Entregarle a Dios nuestro corazón. Aleluya. En Juan 6, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27. Dice la palabra de Dios: trabajar, pero no por la comida que perece. O sea, sí necesitamos trabajar, pero no por lo que se acaba, no por las mentiras, no por lo cortito, no por lo vano. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y luego dice allí, la cual el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahí es donde tenemos que entregar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestro ser. Trabajar por lo que es para lo eterno, no para el hoy. Lo de hoy, pues sí nos afecta y sí nos gusta o sí nos duele o lo que sea. Pero es un ratito, es un rato chiquito, hermano. De verdad, no es lo real. Lo real es lo que permanece y lo que permanece hasta la eternidad. Y ese es Dios, esa es su palabra, ese es su amor, ese es Jesucristo. Juan 3:36.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y con esta escritura quiero terminar. Dos opciones tenemos: creerle a Dios o no creerle a Dios. Dice, el que cree en el Hijo ya tiene la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Hijo está hablando de que saquemos nuestro corazón del mundo para entregárselo a Él. Porque el Hijo está hablando de que su palabra es lo que nos guía. Porque el Hijo está hablando de que trabajemos, de que la hierba ahorita es, pero luego se marchita y se pierde, y la gloria del hombre no tiene que estar allí, sino que estar en conocer quién es Jesucristo. Y entonces, si nosotros le creemos a Dios, caminamos hacia la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Pero por qué? No es que Dios lo quiera condenar. Es que metes tu corazón al mundo, es que pones todas tus esperanzas en el mundo, es que dices, es que aquí está mi vida, y entonces se pierde, se corrompe, se acaba, se marchita, se acaba la flor, se cae, y pues con eso, caes con esa misma flor que se marchitó. No es que Dios nos quiera condenar, es que más bien Dios nos está dando una advertencia. Pon tu confianza en el mundo, te vas a condenar. Pon tu confianza en Jesucristo, tienes la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dios tiene planes para nosotros desde hoy y hasta la eternidad. Los planes que tú y yo pudiéramos tener, si no incluimos a Dios, no estamos incluyendo la eternidad. Y entonces nos quedamos muy cortos. Muy cortos. Subvaluados, no sé cómo decir. Este ejemplo lo he puesto otras veces, pero yo creo que nos funciona muy bien. Como si agarraras de estos teléfonos de última generación, de mucha tecnología, iPhone X chorro mil, no sé cómo se diga, ¿no? Ya el nuevo. Entonces imagínate un iPhone de esos grandototes de tecnología muy acá, y que alguien lo ocupa exclusivamente para ver la hora. Entonces dices, oye, te regalo un reloj de esos que, ¿se has oído esos relojes que hacen, que tiene una voz de gallo bien fea? Así está desafinado, de pilas, si los ubicas, no sé si estoy allá, pero había unos. Digo, oye, pues te lo cambio, ¿no? Si quieres saber la hora, hasta te va a decir la hora, porque le picabas y decías, son las X horas con X minutos. ¿Sí te acuerdas de esos? No sé si estoy ahí de esos, pero yo me acuerdo de uno de esos. Digo, si alguien ocupara un telefonote de esos nomás para ver la hora, le diría, mira, hasta te habla. Y el que tienes no te está diciendo la hora, ¿no? Porque estás subutilizando lo que es. Tú y yo sin Dios somos subutilizados. Somos ese telefonote nomás para ver la hora. Porque no pensamos en lo eterno, porque no pensamos en lo real, porque no pensamos en la vida que Dios ofrece. Pero en las manos de Jesucristo, entonces dice, no, o sea, sí para ver la hora, pero también para esto, y ya hacen maravillas y fotos, y te conectas hasta con gente de otro lado del mundo, y maravillas, o sea, hay un potencial grande con tu vida en las manos de Dios. Si te sales de la mano de Dios, nomás vas a servir para decir la hora. Pero cuando te metes en las manos de Dios, todo el potencial con el que Dios te creó va a poder funcionar a favor, no solo del reino de los cielos, sino también a favor tuyo, porque Dios es bueno, porque Dios te ama, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, todo va a funcionar. Dice, y todo te saldrá bien. Así es una promesa de parte de nuestro Señor. En Dios estamos seguros.
En Él es el lugar correcto a donde tenemos que estar buscando constantemente y perseverando, estar, conocer a Dios, conocer su palabra, permanecer en Él hasta la eternidad. Nuestra meta es el cielo. Nuestra meta es el cielo. No le des tu vida al mundo, dale tu vida a Dios. Comprométete con Dios, pero comprométete bien, porque Saúl, ¿te acuerdas del rey Saúl? Fue llamado por Dios, se puso en manos de Dios, fue lleno del Espíritu Santo, profetizó, andaba entre los profetas, pues, ¿no? Y un día decidió medio obedecer a Dios. Se presentó Samuel y le dijo, ¿qué pasó, Saúl? Y dijo, obedecí a Dios al pie de la letra. Ajá, ¿y por qué estoy oyendo ahí que andan los animales ahí balando? Ah, bueno, es que fue desechado por medio obedecer. Entonces yo te estoy hablando de creerle a Dios, pero no medio creerle, sino creerle de verdad, no creerle de lengua, sino con acciones concretas en nuestras vidas. Para que ahorita que pases al altar hagas tratos con Dios, pero verdaderos, tratos con Dios reales, que a lo mejor en tu mente dices, es que no puedo cumplirlo, pero sé que tengo que hacerlo, ya sé lo que tengo que hacer, no sé cómo lo voy a lograr. Pues comprométete con Dios porque Dios es quien lo va a hacer. No es en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas no podemos. Si pudiéramos en nuestras fuerzas, ya lo hubiéramos hecho. Es en las fuerzas de Dios. Entonces comprométete con Dios y dile, Señor, como la victoria de nuestro hermano Jesús, te prometo esto. No sé de dónde lo voy a obtener, pero yo te lo prometo. Y entonces Dios provee lo necesario para que tú y yo permanezcamos en Dios. Claro que el hermano Jesús tenía que dar el paso de fe, porque si él no daba el paso de fe, pues a lo mejor recibía la lana y dijo, y él decía, al fin que no prometí nada, pues aquí está la lana y pues qué bueno, o no está la lana, o no sé. Pero si damos el paso de fe, aunque no sepamos cómo lo vamos a hacer, pero le decimos, Señor, yo quiero. Señor, yo ya me cansé de estar batallando con el mundo y creyendo que el mundo es, ya me di cuenta que no, ya me di cuenta que lo que necesito es tu presencia en mi vida, ya me di cuenta que lo que necesito es el Espíritu Santo, ya me di cuenta que lo que necesito es leer. Sí, así es. Pues voy para allá y me comprometo a hacerlo. Señor, ayúdame. Como cuando le dijo Jesucristo, ¿tienes fe para que tu hijo sea sanado? Y le dice, sí creo, pero ayuda a mi fe. ¿Te acuerdas? Podemos hacer lo mismo. Señor, sí creo, te creo que dices la verdad, pero me volteo a ver a mí y te digo, pero mejor ayuda a mi fe, porque no me alcanzan mis fuerzas, porque necesito de ti. Así es con lo que los hermanos tocan.